El político y el científico, por Max Weber. 16. La ciencia como vocación. A la par de este descubrimiento del espíritu de la Hélade, aparece, como fruto del Renacimiento, la segunda gran herramienta del trabajo científico, el trabajo experimental o racional, como medio de una experiencia digna de confianza, sin cuyo auxilio habría sido imposible la ciencia empírica de nuestros días, lo cual no excluye el que antes de aquel entonces no se hubiese experimentado. En efecto, en la India se había llevado a cabo experimentos psicológicos apegados a las técnicas ascéticas del yoga, y hubo también los experimentos matemáticos que de Grecia se extenderían a la Europa medieval, en primer lugar al servicio de la técnica militar y, en segundo, al de la explotación minera. Las técnicas experimentales como principios indispensables de la investigación científica son, sin embargo, obra del Renacimiento. Los avanzados de esta nueva corriente son los geniales artistas renacentistas Leonardo y sus contemporáneos, y, sobre todo, y en forma por demás característica, los músicos del siglo XV, con el clavicorno experimental de pruebas, que de sus manos pasó la experimentación artística a los experimentos científicos, especialmente en la obra de Galileo y en las formulaciones teoréticas precisadas por Bacon, y más adelante en las universidades europeas, sobre todo las italianas y holandesas. ¿Cuál era el significado de la ciencia para aquellos hombres instalados en los umbrales de la modernidad? Para los artistas pragmáticos de la talla de Leonardo y para los innovadores musicales, el experimento científico significaba la ruta abierta hacia el arte verdadero, que para ellos era también el camino a la verdadera naturaleza. La elevación del arte a los niveles ocupados por la ciencia significaba, ante todo, el que el artista pudiera ser equiparado con el sabio, tanto debido a su categoría social como al sentido de la vida que debería poseer. En el Tratado de la Pintura de Leonardo subyace esta ambición. ¿Podríamos asegurar en la actualidad que la ciencia es el camino hacia la naturaleza? Semejante aseveración sería tomada como herejía a los oídos de la juventud, pues en nuestros días se trata de parecer de lo contrario. Se trata, al parecer, de lo contrario. Esto es, de liberarse del intelectualismo científico para ir hacia nuestra propia naturaleza y, por su intermedio, hacia la naturaleza en general. El camino que conduce a la plenitud artística. Tal afirmación no requiere ni siquiera una crítica. Sin embargo, en el momento de la aparición de las ciencias de la naturaleza, todavía se esperaba más de ellas. En esto es menester recordar la frase de Swammerdam. Aquí, en la anatomía del piojo, les traigo una prueba de la providencia divina, para que vean ustedes que el trabajo científico, indirectamente influenciado por el protestantismo y el puritanismo, era considerado en aquel tiempo como el camino hacia Dios. Era esta una actitud no compartida por los filósofos de la época en sus conceptos y deducciones. La totalidad de la teología pietista de entonces, en especial la de Spener, sabía ya que no era posible encontrar a Dios en esa ruta seguida durante la Edad Media, pues ya se entendía que Dios está escondido y que sus caminos no son los nuestros ni tampoco sus pensamientos. La búsqueda de las huellas y los propósitos de Dios con respecto al mundo se pretendía que pudiese ser realizada en las ciencias de la naturaleza. ¿Y qué es lo que pasa en nuestros días? Exceptuando uno que otro niño grande de los que a menudo se mueven en el mundo de las ciencias naturales, nadie cree que los conocimientos astronómicos, biológicos, físicos o químicos puedan proporcionarnos enseñanzas acerca del sentido de la existencia o acerca del camino en el que pueden hallarse indicios en ese sentido, suponiendo su existencia. Si los conocimientos tienen que ver con ello, es más bien en el sentido de extirpar la fe en la existencia de algo que puede llamarse sentido del mundo. La ciencia, camino hacia Dios. ¿Puede llamarse camino hacia Dios ese poder específicamente ajeno a la divinidad? Confiésese o no, nadie puede albergar duda alguna en el fondo de su ser con respecto a que la ciencia es ajena a la idea de Dios. La premisa fundamental para existir
en comunidad con lo divino, es la emancipación del racionalismo e intelectualismo de la ciencia. Este enunciado o cualquier otro, sensiblemente análogo, es la premisa de nuestra juventud que aspira a tener una vivencia religiosa y a la cual lo que le interesa no es, por lo demás, la vivencia religiosa en sí, sino la vivencia en general. Aquí es de extrañarse que el camino tomado para ello consista, en definitiva, en elevar la conciencia para colocarla bajo la lupa de la razón, esto es, afectando la esfera de lo irracional, que es lo único que hasta ahora no se había visto afectado por su examen. Esto es, en definitiva, y en la práctica, lo que está ocurriendo con el neorromanticismo intelectual de lo irracional. Los medios para liberarse del intelectualismo conducen precisamente al punto opuesto al que pretendían alcanzar quienes se proponían evadirlo. Tras la aniquiladora crítica de Nietzsche contra los hombres postreros que habían encontrado la felicidad, puedo permitirme dejar de lado ese ingenuo optimismo que veía en la ciencia, o sea, en la técnica científicamente fundamentada, el camino real hacia la felicidad. ¿Quién cree en estos tiempos en ello? Exceptuando algunos niños grandes de los que ocupan las cátedras o las redacciones de los periódicos. Recapitulando, dados estos supuestos y tomando nota de cuanto acabamos de decir, vemos cómo han zozobrado todas las ilusiones que veían en la ciencia el camino hacia el verdadero ser, hacia el arte verdadero, hacia el verdadero Dios, hacia la felicidad verdadera. ¿Cuál es el sentido actual de la ciencia como vocación? La respuesta más acertada es la del Tolstoy, contenida en las siguientes palabras. La ciencia carece de sentido, puesto que no tiene respuesta para las únicas cuestiones que nos importan, las de qué debemos hacer y cómo debemos vivir. Sería vano discutir el hecho de que, en realidad, la ciencia no responde a tales cuestiones. El meollo del problema está, sin embargo, en que no ofrece ninguna respuesta y en que no contribuye, en definitiva, a plantear adecuadamente tales cuestiones. Actualmente puede hablarse con asiduidad de una ciencia sin supuestos previos. ¿Puede existir como tal? Todo depende, claro está, del sentido que se imprima a esta expresión. No hay trabajo científico que no tenga siempre como presupuesto la validez de la lógica y de la metodología, que son las disciplinas fundamentales, en lo general, de nuestra orientación en el mundo. Tales supuestos no suscitan, al menos en lo que toca a las cuestiones que nos ocupan, grandes problemas. Todo trabajo, sin embargo, tiene otro supuesto necesario en el orden de lo científico, el del resultado que con él se pretende obtener, en el sentido de lo que es digno de saberse. Naturalmente, con este supuesto se nos plantean de nuevo todos nuestros problemas, ya que a su vez no llega a ser demostrable científicamente. Lo único que podemos hacer es interpretarlo conforme a su sentido último, aceptándolo o rechazándolo, según sea la postura de cada uno frente a la existencia. La relación entre la labor científica y estos supuestos previos difiere, además, de acuerdo con la estructura de las distintas ciencias. Las ciencias naturales, tales como la física, la química o la astronomía, presuponen como algo de suyo evidente que las leyes logradas por dichas ciencias acerca de los fenómenos cósmicos merecen ser conocidas, no ya solo porque estos conocimientos conduzcan a resultados técnicos, sino hacia la satisfacción de quien las cultiva, por el conocimiento mismo, llevado de su vocación. Este supuesto no es demostrable, como tampoco lo es el que este mundo trazado por tales leyes merezca existir, que tenga un sentido y que vivir en él lo tenga a su vez. De ahí que las ciencias de la naturaleza no se planteen tales cuestiones. Consideremos ahora, por ejemplo, dentro de la ciencia altamente desarrollada a la medicina moderna. La preceptiva general médica es simplemente la de preservar la vida y la de disminuir, hasta donde sea posible, el sufrimiento humano, tarea frente a las cuales tal preceptiva se torna problemática. El médico, gracias a sus conocimientos, puede mantener con vida al enfermo incurable, aunque éste le implore que lo libere de su existencia, y a pesar de los parientes, para los cuales esa vida ya no tiene ningún valor y preferirían verla liberada del sufrimiento.
o para quienes resulta, quizá, imposible sostener los gastos que implica prolongarla. Podría tratarse acaso de un loco desamparado, y estarían deseando, y no sin razón, consciente o inconscientemente, que el enfermo muera. Pero nada, salvo el Código Penal y los supuestos sobre los cuales se ejerce la medicina, prohíben que el médico se desvíe de su línea de conducta. La ciencia médica no se pregunta si la vida es digna de ser vivida o en qué momento deja de serlo. Sin embargo, todas las ciencias de la naturaleza tienen la respuesta para el interrogante de qué debemos hacer si queremos dominar técnicamente la vida. Todo cuanto se relaciona a si debemos o queremos en nuestro interior este dominio y si éste tiene en verdad sentido, es pasado por alto, o bien se da por supuesto previamente. Ahora bien, fijemos nuestra atención en una disciplina diferente, la ciencia del arte. La estética se basa en que la existencia de obras de arte es un hecho y se afana por hallar las condiciones en que tal hecho se produce. A pesar de todo, no se plantea el embarazoso problema de si el dominio del arte sea o no el de un reino de magnificencia diabólica, un reino terrenal que por lo mismo, en el más entrañable de sus sentidos, es un reino enemigo de Dios. Y no solo eso, sino también un adversario de la fraternidad entre los hombres, dado su espíritu elevado y profundamente aristocrático, con lo cual la estética no está en actitud de preguntarse si deben o no existir obras de arte. Pasando a otro campo, lo mismo ocurre con la jurisprudencia, encargada de definir lo que es válido de acuerdo con las reglas del pensamiento jurídico, en parte por razones estrictamente lógicas, cuando no por sus vinculaciones con determinados esquemas convencionales. Aquí su función estriba en determinar cuándo son obligatorias determinadas normas jurídicas y sus correspondientes métodos de interpretación. No responde, en cambio, a la pregunta de si debe existir el derecho o de si deben quedar establecidas precisamente estas normas y no otras. Debido a que su función es la de apelar al medio apropiado para alcanzarlas, sujetándose a las reglas de nuestras concepciones jurídicas que señalan tal o cual norma. Por otra parte, habría de pensarse, finalmente, en las ciencias históricas, que nos enseñan a evaluar los acontecimientos políticos, artísticos, literarios y sociales, habida cuenta de las circunstancias de sus respectivas apariciones, para las cuales no existen respuestas acerca de si tales fenómenos debieron o deben existir, o si vale o no la pena el conocerlos, en el supuesto de que hay un interés en participar por medio de este conocimiento en la comunidad de los hombres cultos, aunque se muestre uno incapaz de probarlo científicamente ante quien sea. El hecho de tomar como supuesto la existencia de dicho interés no es suficiente para validar su evidencia por sí mismo, algo que no lo es en modo alguno. Examinemos ahora las disciplinas que yo tengo más próximas, es decir, la sociología, la historia, la economía, la teoría del Estado y ese género de la filosofía de la cultura que se propone la interpretación de todos los fenómenos de esta naturaleza. Se afirma, y comparto esa opinión, que la política debe quedar fuera de las aulas. En primer lugar, los estudiantes no deben hacer política. Yo deploraría el hecho de que el estudiantado pacifista de Berlín armara escándalo en el aula de mi amigo colega Dietrich Schaffer, con el mismo vigor con que lamento el escándalo que, según parece, le han armado los estudiantes antipacifistas al profesor Forster, pese a la total diferencia de opiniones que me separan de dicho catedrático. Pero tampoco, en mi opinión, los profesores deben hacer política en las aulas, y menos que nunca al ocuparse de la política desde el punto de vista científico. La afiliación política y el análisis científico de los fenómenos y de los partidos políticos son cosas muy distintas. Si en una asamblea popular se habla de democracia, no es para guardar en secreto la propia opinión, ya que es obligatorio y moral, en ese caso específico, el tomar partido. Los enunciados que en ese caso se utilizan no son proposiciones derivadas o sujetas al análisis científico, sino de propaganda política frente al auditorio. No son herramientas para labrar el terreno del pensamiento contemplativo, sino armas usadas como medios de lucha para derrotar al enemigo.
Usar las palabras con este objeto en las aulas o en las conferencias académicas constituiría, por el contrario, una herejía.